Muchas gracias, bienvenidos a este podcast Haciendo Networking con mi amigo Román Camberos, de 520 Seguros. Bienvenido Román. Gracias Israel por invitarme. Pues bueno, estamos haciendo networking, estamos compartiendo nuestros emprendimientos, nuestras empresas, y tengo el gusto de tener a mi amigo Román haciendo este podcast. Gracias. Oye, Román, cuéntame, ¿por qué seguros? Mira, la verdad es que yo los seguros los conocí por mi esposa. Mi esposa se dedicaba a los seguros. Yo trabajaba en otra empresa en ese tiempo. Siempre me han gustado las ventas, siempre me ha gustado vender, pero 520 Seguros me ha dado poder ayudar a la gente. Y es algo que créeme que no lo conocía yo tanto cuando inicié. Te cuento una anécdota que me pasó alguna vez, que estamos trabajando en pandemia, bueno, no, antes de pandemia, y estamos trabajando en la casa. Y veo a mi esposa peleándose con la compañía y echando pleito y tratando de ayudar a un cliente, ¿no? Yo en ese tiempo trabajaba para una compañía y hasta me volteo y le digo, oye, ¿por qué te estás peleando? Te van a correr, ¿no? O sea, ¿por qué te estás peleando con tu propia empresa? Y me dice, no, ¿cómo me van a correr si yo no trabajo para ellos, trabajo para mis asegurados? Yo en ese tiempo no lo entendía. Y yo decía, bueno, si peleas con tu compañía, pues lo más seguro es que te sacan, ¿no? Pero no, la realidad de las cosas es que nuestro trabajo, nosotros no trabajamos para una compañía aseguradora en sí. Nosotros trabajamos para los asegurados. Y entonces lo que hacemos es hacer que el seguro funcione para lo que lo contrataste. Yo en ese tiempo todavía no lo entendía bien, pero conforme empecé a ver cómo trabajaba, cómo ayudaba a la gente en ese sentido, me empezó a gustar. Porque yo en el trabajo que tenía daba servicio a los clientes y me gustaba dar el servicio después de vender el producto. Pero no era tanta ayuda porque eran tarjetas hasta cierto punto. Entonces era algo como financiero, pero no cambiaba la vida como te puede cambiar un seguro. Ahí fue donde entendí que el seguro a veces es la parte más vulnerable de nuestra vida cuando lo vamos a ocupar. ¿A qué me refiero? Cuando estamos enfermos o cuando tenemos un accidente, lo único que puedes pensar es en tu enfermedad o en la persona que está a tu lado. Y digo, hay una anécdota que yo tuve que no me quiero extender mucho, pero hay una anécdota que yo tuve con mi esposa. Mi esposa tenía unos problemitas en riñones que gracias a Dios no han dado problema, pero de repente le venían dolores muy fuertes. Y una vez me despierta a la 1 de la mañana, ya éramos agentes los dos, y me despierta a la 1 de la mañana y me dice, ¿sabes que no aguanto el dolor? Vámonos al hospital. Y ella se doblaba del dolor, íbamos en el carro y yo no daba con el hospital, teníamos que ir a Sura porque estábamos en Cancún. Y yo no daba con el hospital, entonces lo estaba buscando en el Google, pero estaba yo tan nervioso por oírla cómo se quejaba que no podía pensar en otra cosa más que en el dolor que tenía en ese momento. Llegamos al hospital, la atendieron, gracias a Dios no fue nada grave, estuvimos ahí como unas 3 horas y salimos en el mismo día, fue ambulatorio. Pero ahí me di cuenta lo que una persona vive. O sea, yo soy agente de seguros. Exacto, y siendo agente de seguros no podía pensar en el seguro. No podía pensar ni cuánto iba a costar, si iba a entrar el seguro. Yo solo podía pensar en que mi esposa se sentía mal y yo no sabía si era muy grave o era algo tranquilo. Entonces, ahí vi que las personas usan los seguros de gastos médicos, que es en lo que nos especializamos, en el momento más vulnerable de su vida, ya sea que ellos estén enfermos o algún familiar esté enfermo. Oye, ¿y te acuerdas cuál fue el primer seguro que vendiste? Sí. A decir verdad, el primer seguro que vendí fue a un cliente que tenía yo precisamente de tarjetas. Fue la primera vez que ofrecía el seguro. Precisamente como mi cliente me conocía muy bien de mi trabajo anterior, de cómo le había vendido la tarjeta y cómo le daba el servicio, pues yo creo que no tuvo la confianza. Y entonces le vendo un seguro para el retiro. Ese fue mi primer seguro que le vendí. Y cuando le vendo el seguro para el retiro, después veo que está recién casado. Y veo que son jóvenes, ellos tienen 26 años, hoy en día tienen una hija que haz de cuenta que le digo, oye, ya estás protegido para tu retiro, eso está excelente.
Le digo, pero ¿tienes algo para protegerte en hospitales? Porque su esposa es arquitecto y él es de sistemas, hace aplicaciones. Okay. Entonces, no tienen un seguro social porque trabajan como servicios. Exacto. Claro. Sí. Entonces, le digo, ¿tienes algo que te proteja? Le digo, son jóvenes, lo más seguro es que van a tener hijos, van a crecer familia y hay un seguro de gastos médicos que te puede proteger. Porque en una enfermedad puedes perder todo lo que has creado a lo largo de tu vida. Yo siempre digo que un seguro de gastos médicos lo que protege es todo ese esfuerzo que hemos hecho a lo largo de muchos años. Porque todo lo que tienes no lo hiciste en un año. Claro, ¿no? No, lo hiciste a lo largo de mucho tiempo de esfuerzo. Y a veces en una enfermedad que te puede costar $1,000,000 en el Galenia, en Cancún, un infarto en el Galenia una semana te vale $1,000,000 en terapia intensiva, cuando cae en terapia intensiva. Entonces, imagínate tener ese dinero líquido en tu banco. A lo mejor sí lo tienes en propiedades, lo tienes en otra cosa, pero exacto. Entonces, tienes que malbaratar todo, porque una casa no la vendes en una semana. No, y todos la gestoría y todos los procesos que hay las comisiones que tienes que pagar para venderla y todo. Entonces, ¿qué hace el seguro? El seguro va a protegerte con la mayor parte. Sí vas a contribuir. Yo siempre lo que les digo a mis clientes es que les platico las letras chiquitas y les platico lo que va a hacer el seguro. ¿Por qué? No me gustan las sorpresas. En 520 Seguros lo que nosotros hacemos mucho es que el cliente sepa lo que tiene. Pero no solo que sepa lo que tiene. O sea, sí te asesoramos, te decimos. Aquí te vas a enfrentar, ¿no? Al momento del desencanto. Exacto, ¿no? Yo siempre he dicho, no existe un mal producto. Existen malos asesores. Si yo lo que te ofrezco no te lo puedo dar, ¿qué va a pasar cuando tú te des cuenta de eso? Vas a decir, va a haber un defraudado. Exacto, va a haber un enojo, va a haber un problema. Pero ¿qué pasa si yo te digo exactamente lo bueno y exactamente también las letras chiquitas? Tú vas a saber a lo que te enfrentas, ¿no? Y se agradece la honestidad. Exacto, porque la idea es tener clientes para muchos años. Yo siempre les digo a mis asegurados, es una característica de 520 que la tenemos mi esposa y yo, y es, yo no quiero asegurarte a ti nada más. Yo quiero asegurarte a tus hermanos, a tus primos, a tu familia, a la gente que quieres. Pero para que yo llegue a ellos, yo te tengo que atender de una manera a ti que tú digas, ¿sabes qué? Vete con Román. ¿Sabes qué? Ve con Román y ve el seguro, porque él te va a proteger. Eso nos pasa mucho. Nosotros nos movemos. Y regresando, porque me fui súper lejos. Sí, está bien. Regresando, nuestro primer cliente, bueno, mi primer cliente, el mío, fue Alejandro. Y haz de cuenta que le vendí el seguro de gastos médicos. Cuando yo le digo, oye, necesitas protegerte, toma el seguro de gastos médicos y toma para él y para su esposa. Tuvieron una hija y lamentablemente nació con una enfermedad. Eso a mí me motivó mucho a vender los seguros porque ya me lo mostró en carne propia y me pasó en el primer año. O sea, yo le vendí, pasó un año y al año tienen su hija y nació enfermita con una enfermedad que el seguro cubrió porque la bebé nació asegurada. Como la mamá estaba asegurada, esa es la ventaja de asegurar a la mamá, el bebé nace asegurado desde el nacimiento. Eso es un secreto que no mucha gente sabe. Cuando el bebé nace asegurado desde el nacimiento, si viene con una enfermedad, la aseguradora no te puede decir no lo aseguro, porque tiene esa posibilidad, ¿no? Claro. Entonces, ella nace asegurada, hoy en día la estamos pagando. Hoy en día, gracias a Dios, en sus rehabilitaciones, ha tenido mucho avance y de lo mal que podría estar, tiene unos... La última vez que hablé con Alejandro, porque hablamos mucho, se vuelven tus amigos. Claro, desde clientes. Sí, es muy común, ¿no? Que cuando le das seguimiento a los clientes y sobre todo en este segmento de seguros que hay muchas emociones involucradas, exacto, tiene que existir una relación más allá de cliente. Exacto, entonces... Le preguntaba yo cómo estaba, me dice, bien, los doctores dicen que va avanzando
y en el atraso motriz, porque tiene atraso motriz, en ese atraso podría estar en 2 años, tiene 3 años, podría estar en 2 años y ya está a año, casi meses de avance, por todas las rehabilitaciones, todo lo que le seguimos pagando, porque todo eso se le sigue pagando. La verdad es que fue una super experiencia, porque no solo por eso, sino porque ellos han sido mis mejores referenciadores. O claro. Sea, ellos, la verdad que estoy muy agradecido con ellos porque ellos me pasan muchos clientes. Por eso que yo te decía, en el momento en que ves cómo los atiendes, que ves que estás por ellos, que estás preocupado porque verdaderamente ellos estén protegidos. ¿Sabes qué? Perdón, me recuerda esta película de Jerry Maguire. Ajá. Del promotor de deportistas que se involucra y que se queda con un solo cliente, ¿no? Es complicado. Es exacto, es complicado, pero esa es la vida de la gente de seguros. Yo siempre peleo mucho que cuando contrates un seguro, no contrates solo la compañía. Sí, las compañías de seguros son muy parecidas. Es más, hay algo que se llama condiciones generales, que ya está escrito, lo escriben todas las compañías de seguros y todo es igual. Ya de ahí ya hay ciertas variaciones con las compañías de seguros, pero es mínima. ¿Para qué sirve esto? Para proteger al asegurado y para proteger a las aseguradoras. ¿De qué? De que ya todo está escrito. Entonces, tú lo que necesitas en sí es un asesor. Fijarte en que el asesor no solo te venda el seguro, no solo te asesore para el seguro, sino que a la hora que tengas el siniestro sea alguien que te va a responder y que se preocupe verdaderamente porque tú estés bien. Yo les digo muchos a mis asegurados en la plática, les digo, yo soy dueño de las aseguradoras, o sea, yo no voy a cambiar las reglas. Pero sí te aseguro que te voy a pagar sobre cómo están las reglas y sobre cómo yo te expliqué en un principio. Okay. Eso lo tenemos súper marcado nosotros. Oye, amigo, y entonces, eso que me estás contando de que pudiera haber alguna desinformación, ignorancia por parte de los que llegáramos a comprar o los que te sugieren adquirir un seguro, ¿cuál es la principal objeción que tienes o que te dan los clientes al momento de ofrecerles un seguro? Hay múltiples, pero yo creo que una principal, que con la pandemia cambió muchísimo, pero era como la principal, es que lo ven como un gasto. Y a veces cuando vemos algo como un gasto innecesario, nos duele como darlo, ¿no? Porque los seguros se pueden ajustar mucho a presupuestos, o sea, los puedes ajustar a presupuestos, pero al final sientes que no va a pasar nada. Mira, te voy a contar algo que parece chiste, pero es anécdota. He tenido clientes que me dicen, oye, voy a cancelar mi seguro. ¿Por qué? Siempre con nosotros tratamos de ver cuál es la situación, ¿no? Esa es otra cosa. Nosotros cada año, que es la renovación, mandamos las pólizas un mes antes. ¿Para qué? Para que no te agarre de sorpresa. Entonces, con eso tú tienes tiempo de ver tu póliza, ver cómo está el seguro y hablar con nosotros para decirnos, oye, ¿sabes qué? Las vacas están flacas, necesito ayuda y vemos de qué manera movemos el seguro. Exacto, lo ajustamos. Pero también está la otra opción de decir, ¿sabes qué? No lo quiero pagar ya. Que son los menos, pero sí llega a haber clientes un cliente una vez me dijo, lo voy a cancelar. ¿Por qué? Es que no planeo usarlo. Sí. Es Dios. Le juega a ser Dios. Parece de risa. Yo me espanté porque yo dije, no, ¿cómo crees? O sea, tienes que ver que, yo lo digo mucho y se lo comenté a él, las enfermedades o accidentes no nos avisan. Bueno fuera que nos avisaran porque podríamos juntar. No lo tengo dinero aquí en la agenda programado, ¿no? Exacto, ¿no? Y podrías juntar dinero y pagas tu accidente o tu enfermedad, pero la verdad es que los accidentes y las enfermedades no avisan. No es algo que podamos controlar, ¿no? Y entonces sabemos que hay veces hay más posibilidades, otras menos, pero a veces al que menos posibilidades tenía es al que le pasa y al que más posibilidades tenía es al que menos le pasa. Entonces es algo que nunca vamos a controlar. Entonces yo lo que siempre les recomiendo es velo como algo que te va a ayudar, velo como algo que verdaderamente en un momento en el momento más vulnerable de tu vida,
que no te estés preocupando por todo lo económico. Hay un ejercicio que les hago de ver una enfermedad y a lo mejor el seguro te va a pagar tú vas a pagar a lo mejor un 20%, un 10%, dependiendo del deducible que escojas, y vas a pagar un 5, 10, 15 o 20% en el coaseguro, que son los dos pagos que hace la gente o que haces tú como asegurado. Pero generalmente estos dos pagos es como el 10%. Si nos vamos a $1,000,000, a lo mejor con 100, 150,000, dependiendo de tu deducible, porque ese es fijo y va subiendo. Va de 17,000 pesos hasta 150,000 pesos, tú lo eliges. Pero puedes pagar hasta 100,000 pesos de ese $1,000,000 y los 900,000 pesos los paga la aseguradora. No es lo mismo conseguir 100,000 pesos, que a lo mejor vendes tu carro, haces algo, pero no te deshaces de todo lo que tienes, que pagar $1,000,000, ¿no? Oye, amigo, si yo te preguntara, yo me quiero asegurar, yo no tengo más que el seguro del carro. Ok. ¿Qué sugerencia me das? ¿Con cuál seguro debo de empezar? Ok. Yo te daría el seguro de gastos médicos. ¿Qué pasa? El seguro de vida y ahorro es importantísimo también. Con los dos te blindas. Te voy a explicar primero qué hace uno y qué hace el otro. Seguro de gastos médicos protege, como te dije hace un rato, todo lo que has creado a lo largo de mucho tiempo. Seguro de vida lo que protege es a tus seres queridos y a ti mismo contra una incapacidad. En caso de una incapacidad hay una suma que te dan. Y a tus seres queridos o dependientes económicos. O sea, en tu caso, por ejemplo, no tienes dependientes económicos. Más que mi hijo. ¿Tienes un hijo? Sí. Perfecto. Es simplemente para ver, hoy en día, ¿qué edad tiene tu hijo? 7 años. 7 años. Hoy en día depende totalmente de ti. ¿Qué pasaría si tú faltaras? No, es complicada. Es una pregunta complicada, exacto. ¿Sabes? Y no te preocupes porque casi ninguno la pensamos. Siempre pasa igual. Pero ¿qué sucede aquí? Que la realidad va a ser de una forma. Si tú faltaras, él necesitaría que alguien lo ayudara económicamente, ¿no? Y a veces no todo el mundo entraría a ayudar económicamente. Pero ¿qué pasa si tú no estás y económicamente él tiene resuelta la escuela, tiene resuelta la universidad, tiene resuelta hasta que él empieza a trabajar? Cambian las cosas. A lo mejor es más fácil hasta estar con él, cuidarlo y todo de algún familiar o algo. Y sabes que ahorita que me lo estás contando, me lo estás contando y respiro tranquilidad. Exacto. Eso dan los seguros. ¿No? Ahora, te lo voy a plantear desde el lado de gastos médicos. Si tú quieres asegurar y dices, ¿a quién aseguro? ¿A mi hijo o a mí? Muchos papás lo primero que hacen es al hijo. ¿Por qué? Porque amas a tu hijo y lo das todo por tu hijo. Pero yo te voy a preguntar esto. En caso de que tu hijo caiga en una enfermedad, ¿tú qué harías si no tuvieras seguro? ¿Qué harías? En caso de que mi hijo caiga en una enfermedad. En una enfermedad y hay que pagar hospital, hay que hacer pagos, hay que... No, es que pues te desarmas, te deshaces. Y lo das todo y empiezas a pagar y tú ves cómo si trabajas más, consigues dinero. ¿Qué pasa si el que se enferma eres tú? ¿Quién va a pagar eso? ¿Sí me entiendes? Claro. Siempre que tengas un seguro de gastos médicos, en tu caso, yo te recomendaría, por supuesto, asegúrense los dos, ¿no? De gastos médicos. Pero si no, el primero que se debe de asegurar eres tú. ¿Por qué? Porque el adeudo va a ser menor si tú te enfermas, no tiene tu hijo o familiares que cargar con todo el gasto de una enfermedad. Pero ¿cómo se llama? Si no estás asegurado, la persona va a ver por tu hijo en ese momento, pero también tiene que ver todos los gastos relacionados contigo, porque no hay otra persona. Entonces, siempre que tienen hijo y una persona mayor y no pueden asegurar a los dos, siempre tratamos de que se aseguren los dos, pero si no pueden asegurar a los dos, yo te recomiendo asegúrate tú. ¿El pago es de contado? ¿Hay planes de financiamiento? Hay opciones de todo. Se puede hacer mensual, semestral o trimestral, que la mayoría de las aseguradoras te cobran un gasto administrativo. Y a veces hay promociones de meses sin intereses, pero eso depende mucho de las campañas. Siempre hay opciones.
Se pueden mover los deducibles. El deducible, te digo, va de 17 a 50 mil pesos. Un secreto de eso es que el deducible, entre mayor sea, menos es lo que vas a pagar anualmente. Entre menor sea el deducible, más es lo que vas a pagar anualmente. O sea, es decir, si ponemos un deducible de... No, a mayor deducible, menos es lo que vas a pagar anualmente. Ahí me equivoqué en esto que te dije. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un deducible de 50 mil pesos, 60 mil pesos, vas a pagar menos en la anualidad, pero en la enfermedad vas a pagar más, porque esos 50 mil se van a ir a lo que vas a pagar en la enfermedad. Si tú tienes 15 mil pesos de deducible, vas a pagar más en la anualidad, pero a la hora de la enfermedad no vas a pagar tanto. Yo siempre les digo a mis clientes, ¿dónde quieres pagar más? ¿Quieres pagar más a la hora que te enfermes o quieres pagar más en lo que pagas anualmente? Va a depender mucho de eso. Pues tener salud es tener dinero. Exacto. Entonces, obvio que, bueno, es mi forma de pensar. Mientras yo tenga salud, o sea, puedo generar ese pago. Una vez enfermo es complicado. Exacto, exactamente así pasa. Depende mucho de cada persona. Yo siempre digo que los seguros se ajustan, por eso cuando te voy a dar un seguro platico mucho contigo. Y trato de que me tengas toda la confianza del mundo, de que me digas si tuviste alguna enfermedad, si todavía tienes alguna enfermedad, cómo anda tu economía, cómo te gusta gastar el dinero, qué es lo que tú opinas. Lo que tú me dijiste está perfecto, sí es cierto, cuando está la enfermedad es cuando no puedes trabajar, cuando tienes que estar, entonces tienes menos dinero, ¿no? Entonces ahí sería mejor un deducible pequeño. Y cuando estás fuerte, tú sabes que tienes el dinero para estar pagando una anualidad, a lo mejor un poquito mayor, porque tampoco creas que sube mucho. Pero depende totalmente de las personas. A eso me refiero con que lo vamos acoplando a cada persona. Cada persona tiene distintas prioridades y la economía también es distinta, porque a veces no es lo que ganas, sino cómo lo estás gastando y a lo mejor lo que te queda para pagar un seguro o para pagar algo importante, ¿no? Como todo esto. Pues, qué interesante todo este tema de los seguros, sí. amigo Román. Y, pues bueno, danos el mejor consejo para tomar un seguro, comprar un seguro. El mejor consejo para comprar un seguro. Piensa en tu familia, piensa en proteger a tu familia, piensa en protegerte tú. Si vas a tomar un seguro, tómalo con alguien que te asesore bien, porque créeme, y me ha pasado, lo que el asesor te cuenta o te platica en ese momento, como no lo usas, es mucha información, y como no lo usas, a lo mejor se te va a olvidar en 1 año, 2 años. Entonces, ten una persona que te cuide en ese momento para que le puedas hablar y le puedas decir, oye, me caí, me rompí la pierna, Román, ¿qué hago? ¿Cómo va a funcionar mi seguro? ¿No? Yo siempre digo que yo sea tu segundo contacto. ¿Por qué no digo el primero? Porque a lo mejor el primero va a ser el doctor, ¿no? Y el primero te vas a ir con el doctor. Porque yo sea tu segundo contacto. ¿Por qué razón? Porque así yo te puedo decir cómo va a funcionar el seguro, a qué hospital te puedes dirigir. Me encargo de todo lo administrativo. Es un trabajo en equipo. Otro consejo que les puedo dar es cuando tengas una póliza de seguros, dale a algún familiar externo a tu familia, a la nuclear, dale la póliza, el nombre de tu asesor y el teléfono. ¿Para qué? Para que en ese momento se puedan comunicar contigo, porque a lo mejor tú no lo puedes hacer, y entonces tu familiar se pueda comunicar con el asesor y el asesor lo puede ayudar a cómo va a funcionar el seguro. Es casi como dedícate a recuperarte, de la gestoría me encargo yo. Exacto, yo siempre les digo, tú te vas a encargar de lo más importante, que es tu salud, y yo me voy a encargar de todo lo demás en cuestión del seguro, en la administración. Qué bueno. Oye, amigo Román, pues regálanos tus datos, ¿dónde te encontramos? Claro que sí. Mira, tengo la página de internet que es 520seguros.mx.com y en Instagram 520 seguros también y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar. Pues bueno,
Pues mucho gusto, amigos networkers, amigos empresarios. Contáctese, y a todo el público que nos ve, con el amigo Román de 520 Seguros, que pues miren, el Jerry Maguire de los seguros. Gracias. Pues bueno, un gusto. Muchas gracias, amigo. A ti. Muchas gracias por invitarme.